Hola, bienvenidos a Eva Violin Class y vamos a aprender a afinar el violín. A la hora de afinar tenemos que tener presente una cosa y es, hay veces, lo digo porque a veces me lo preguntan, que no consiguen afinar o les es difícil afinar, es porque las cuerdas ya están gastadas. Debemos cambiarlas, por ejemplo, a ver, si estudiamos 5 o 6 horas pues casi todos los días, pues por lo menos 2 veces al año, como mínimo. Si estudiamos a lo mejor un par de horas a la semana, pues con una vez al año que las cambiemos va bien. Siempre la cuerda de mi se va a gastar antes que la de re y la de sol. La de mi es más normal que la cambiemos con algo más de habitualidad. A la hora de afinar, muy bien, yo tengo el tensor, no sé si llamáis tensor, en algunos países de habla hispánica creo que le llaman microafinadores, no lo sé, yo os digo cómo lo llamo, a estos tornillos de aquí les llamo tensor y así todos pues ya sabemos a qué me refiero. Y cuando diga clavijas me refiero a esto de aquí, a estas que se mueven. Estos consiguen hacer una afinación más poco a poco. Por eso, si estáis empezando con el violín, os recomiendo tener los 4 tensores, porque más poco a poco será más fácil afinar. Si ya lleváis más tiempo, pues depende de vosotros. Algunos dicen que se quitan, cuantos más tensores quitados mejor, porque suena mejor el violín. El violín suena bien dependiendo quién lo toque, ¿no? Entonces eso como queráis. Puede sonar un poquito mejor. Bueno, vale. No digo que no. Entonces, a la hora de afinar, siempre tener presente varios puntos. El primero, siempre la afinación es, por ejemplo, si afino de clavija o de tensor o microafinador, como se llame, siempre es tiro para abajo la afinación y subo la afinación. ¿De acuerdo? Ante la duda, nunca subir, porque si está muy alto y seguimos subiendo, pues lo podemos romper. Entonces, ante la duda, bajo la afinación y empiezo a subir hasta encontrarlo. Yo es mi método siempre de afinar con clavija o con tensor. Yo empiezo a subir la afinación y si noto que me he pasado porque no lo he llegado a parar a tiempo, vuelvo a bajar y empiezo otra vez a subir. Me he pasado, ese es el proceso. No voy abajo, arriba, ahora bajo la afinación, ahora siempre bajo y empiezo a subir hasta que creo que está afinado. Con ambos tensores y con las clavijas. Por lo tanto, vamos a ver. La, da igual el la que tengáis, entre comillas, coger un la más o menos afinado, pero lo importante, el violín va a estar afinado respecto al la. Siempre afinamos el la primero, no sé decir por qué, siempre se da el la en las orquestas y siempre lo primero que se afina es el la y luego el resto de cuerdas. Entonces, tener un la decente, podéis con algún la que os suene en el ordenador, siempre hay programas que os ayuden. Yo creo que este la podría valer. Y luego a la hora de empezar, ¿qué voy a hacer? Bueno, podría intentar ahora afinar, pero yo, ante la duda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pruebo. No sé si está alto o bajo, siempre bajo la afinación y empiezo a subir. ¿Qué tenemos que pensar? Va a estar siempre haciendo como una especie de disonancia y cuanto más cerca de afinado esté, como va a ser mayor la disonancia, va como una especie de que suena mal en el oído, hasta el momento en que de repente, ¡plam!, empastan las dos cuerdas. Entonces afinamos con las dos cuerdas y vamos a ir subiendo y os voy parando para explicar cómo va. Si os fijáis, noto mucho esta cuerda. Este es un do sostenido prácticamente. No empasta, sigo subiendo. Está casi afinado, pero si os fijáis veréis como noto mucho el la. Esto no llega a estar, aunque está cerca de estar afinado. Suena muy desafinado, porque está un pelín alto. Entonces, vamos a ver. ¿Notáis cómo empasta? No sé si llegáis a oír, se oye como una especie de armónico que suena. Es un poco complejo este término, no sé si algunos sabréis a lo que me refiero, pero hay un momento en que de repente empastan las dos cuerdas y ahí paramos. Siempre, como si os habéis fijado, parecía que lo tenía afinado antes, pero ante la duda es bajo y vuelvo a subir. Y entonces es que hay un momento en que se nota, esto es lo que tenéis que practicar, que es cuando empastan las dos cuerdas. ¿Vale? Probamos lo mismo con el sol. No sé qué tal está.
Está casi, pero bajo. Bajo significa hago así con el violín, tiro para atrás. Esto tenéis que haber tenido cuidado dependiendo cómo hayáis, si habéis cambiado alguna cuerda, que lo tenemos en este vídeo, también cómo se cambian las cuerdas. Ojo que la cuerda se empieza a enrollar de esta, o sea, se desenrolla así y a la hora de enrollar tenéis que hacerlo en este sentido. Fijaros que la tenéis bien puesta, no vayamos a liarla. Entonces, bajamos así y empezamos a subir. Yo ya he bajado. Si os fijáis, arco lento, piano, y empiezo a subir. Uy, qué duro. He bajado otra vez la afinación y vuelvo a subir. Si os fijáis, para que veáis por qué estoy bajando y subiendo, no llega a estar afinado, mirad. No llega a empastar las dos cuerdas. Ahora veréis cuando está afinado cómo llega a sonar bien. Ahí ya están empastadas las dos. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos estas dos. Estas han sido afinadas con clavijas. Vamos a probar los tensores. Lo bueno que tiene el tensor es que podemos ir muy despacito. Hacia allí vamos a bajar, si hago así, y hacia este lado lo subo, ¿de acuerdo? Entonces, probamos aquí. Espero que no se oiga muy mal del micro. Como veis está muy desafinado. Yo he bajado la afinación y ahora empiezo a subir. ¿Ves que suena mal? Se está acercando. Para los que sí que sepan a lo que me refiero, de repente se empieza a oír como un armónico de fondo que se oye. ¿De acuerdo? Es difícil de explicar si no sabéis. A lo mejor no se oye por culpa de la cámara, pero sí que hay un momento en que empieza a sonar hasta como una nota más grave. ¿De acuerdo? Ahí la habéis clavado, lo que es la afinación. Entonces es ir subiendo hasta que hay un momento en que empieza a empastar. Y esto solo diréis, ¿y cómo consigo yo aprender esto de aquí? Yo os recomiendo a la hora de practicarlo es afinar las cuerdas por separado con algún afinador, ¿de acuerdo? E intentar aprender ya de memoria, pues vais probando. Uy. Como va sonando, como he cambiado algunas cuerdas, ahora se me está desafinando el violín. Eso también es normal. Suele bajarse la afinación cuando cambiáis una cuerda, porque suelen venir enrolladas, las estiramos y tienden a la forma en la que venían. Entonces, probar esa afinación, ir aprendiéndola poco a poco, y esto es práctica. Ir probando hasta que hay el momento que empasta, y no se aprende en 2-3 días. Necesitáis a lo mejor un par de semanas. Yo creo que le vais a pillar enseguida el truco buscando esto, haciendo estos pasos. Y recordar, arco, piano, despacio, nada de ir cambiando, porque a medida que yo cambio el sentido del arco, ¿de acuerdo? Va a cambiarse también la afinación, entonces no va a ser real la afinación que tengamos. Espero haberos ayudado. Si tenéis cualquier duda podéis escribir bajo en los comentarios. Si le dais a like, pues agradece, y nos vemos en el próximo vídeo. Algunos ejercicios que podemos trabajar. Sujetado el arco, tenemos que girarlo despacito, nada de hacer con el sable como si fuera, no,